Vamos a comunicarnos con el neumólogo Óscar Gayoso. Él es profesor de medicina de la Cayetano Heredia, para que nos cuente, ¿no? Porque, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. Primero le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cómo diferenciar? Porque, digamos, vamos a estornudar en estas fechas. Y siempre se ha hablado, ¿no? El estornudo, el COVID, el coronavirus. ¿Cómo poder diferenciar todo ese panorama que hemos mencionado con resfríos y el coronavirus? Es bien complicado porque el coronavirus nos va a dar cuadros muy leves, nos va a dar cuadros que no van a tener síntomas y vamos a tener cuadros severos. En líneas generales, lo que nos tenemos que guiar es de la fiebre, de la dificultad respiratoria, para poder nosotros identificar los casos importantes, severos, moderados del COVID-2019. Pero estando en época de pandemia, cualquier cuadro febril con síntomas respiratorios debe ser considerado como un potencial caso de COVID, independientemente de la edad del individuo que lo esté sufriendo. Estamos hablando de fiebre con síntomas de gripe, ¿es lo que nos ha dicho? Exacto. Y podría tenerse una alerta de COVID. Claro, porque lo que usualmente te va a dar la alergia es un cuadro distintivo. Generalmente va a ser un individuo que ya ha tenido historial de rinitis alérgica, historial de broncoespasmo, y que cuando viene el invierno, lo usual de que ellos comiencen a estornudar más que el usual, generalmente en la mañana, son estornudos muy frecuentes, generalmente en salvas, 3, 4, 5 estornudos seguidos, que no se acompañan de fiebre, pueden tener descarga nasal generalmente acuosa y bastante prurito, bastante picazón en la nariz. Ese es el cuadro característico de la rinitis que se va a exacerbar con el invierno. Pero cualquiera de los casos que nosotros enfrentemos y que estén con síntomas respiratorios altos, con dolor en la garganta, con dolor en la faringe, con tos, con flema, y que además tengan fiebre, debemos de considerarlo por el momento epidemiológico como un posible cuadro de COVID. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para cuidarnos? ¿Qué debemos tomar? ¿Qué medicinas? ¿Qué alimentación? Bueno, lo más importante es de que si tenemos la sospecha de un cuadro infeccioso, es aislarnos y proteger a nuestra gente que está alrededor nuestro. Proteger a nuestra esposa, a nuestros mayores, a nuestros tíos, a nuestros papás, nuestros hijos también, pero los niños pequeños generalmente van a hacer el cuadro, pero muy leve, no van a tener circunstancias que amenacen con su integridad física o con su vida en los niños pequeños. No es que no hayan problemas en ellos, pero generalmente en el globo de los pacientes la van a pasar bien. Las personas mayores por encima, conforme vas avanzando en la edad y conforme vas avanzando en comorbilidad, es decir, diabetes, obesidad, hipertensión, tu riesgo de hacer una forma grave de COVID va incrementándose. Entonces a ellos son a los que tenemos que proteger. Y para eso lo mejor es aislarnos nosotros mismos y hacer una barrera que nosotros mismos no la tenemos que imponer para no contagiar a los demás. Lavarnos la mano, manejar bien nuestras secreciones y no ir a trabajar, no salir de la casa hasta que definamos bien nuestro cuadro. Correcto. Yo le planteaba la pregunta antes. Si estamos ahora, digamos, en nuestra casa y la gente que nos escucha dirá, ¿qué puedo tomar? Lo que siempre se dice, no tomar bebidas calientes, una vitamina C, ¿qué frutas podríamos tomar como para prevenir presentar un cuadro de resfrío que se puede dar en estas épocas? Abrigarnos bien y recuerden de que es un agente infeccioso el que nos está produciendo este problema. Entonces, al igual que el coronavirus, tiene que haber un contacto cercano entre las personas de mucosas o de secreciones o cercanía en el aire ambiental. La influenza, por ejemplo, si yo estornudo puedo transmitir la influenza hasta 2 metros de distancia. En el coronavirus es una situación similar. En todas las infecciones virales va a ser similar. O sea, las medidas válidas para el coronavirus son válidas para todas las infecciones virales que nosotros tenemos en el medio. Entonces, tenemos que hacer las medidas de aislamiento, las medidas de limpieza
y de no acercarnos mucho a los individuos. Correcto. Y más si es que están enfermos, si es que están con síntomas, ¿no? Ajá, y bueno, se ha hablado de quien presenta rinitis, quien es alérgico, digamos, empieza el día, está en su trabajo y estornuda una o hasta 5 veces, como usted lo ha mencionado. Primero que el estornudo veces, sí. es aquí, ¿no? Como se ha mencionado siempre, ¿no? Cuidándose para Sí. no contagiar. No contagiar, así es, porque no sabemos si es que estamos con el problema. Correcto. Y lo ¿No es segundo cierto? es... Inclusive yo puedo tener A ver. rinitis alérgica y estar con el COVID, y mi COVID no le está dando síntomas, le está dando síntomas de la rinitis alérgica. Ajá, correcto. Pero, digamos, si estoy en mi empresa, estoy trabajando y todo, y estornudo, ¿cuál es la recomendación? Porque todos estamos alertas, ¿no? Estamos nerviosos, y se entiende por una enfermedad, un virus que no conocemos aún. ¿Qué se debe hacer si, digamos, estamos en una empresa, estamos en un lugar, en un sitio público, y alguien comienza a estornudar? Bueno, si estamos en la empresa, lo primero que yo tengo que recomendar a las empresas es ventilación, incrementar el recambio de aire en el ambiente. Lo que recomienda la OMS es un número alto de recambios, 10 a 12 recambios por hora. Entonces, eso significa de que el ambiente tiene que estar bien ventilado, y el aire tiene que circular para que no se queden los bichos y para que no nos contagiemos. Entonces, de manera simple, lo que tenemos que hacer es abrir las ventanas, hacer de que el aire fluya y hacer de que se produzca ese recambio necesario de aire para que no nos contagiemos. Evidentemente que eso va a hacer de que tengamos un poco más de frío, entonces nos tenemos que cubrir, tenemos que ponernos chompas, tenemos que tener protección personal para que no nos enfriemos y no nos enfermemos también. Pero el recambio de aire es importante para evitar el contagio en las empresas, en la casa, en el transporte público. Ajá. En el transporte público en el invierno la gente tiene por costumbre cerrar todas las ventanas y eso, si es que hay alguien enfermo dentro del bus, no es muy saludable. No es muy saludable para nadie, ¿no? Correcto, el recambio de aire, ¿el aire acondicionado es lo mismo? Digamos, no. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? No. El aire acondicionado recircula el aire para que no gaste mucha energía. Entonces, el aire acondicionado necesita de que se tengan filtros. Y ahora que viene la época de invierno, también en la época de verano, tenemos que ir y cambiar nuestros filtros para que estos filtros estén funcionantes y cumplan su función de eliminar las partículas. Muy bien. ¿Cuál es la última recomendación entonces, doctor Gayoso, que hace a la población, ¿no? Si presenta un cuadro de rinitis, calmarse. Pero si tenemos, además del resfrío, un dolor de cabeza, un dolor mayor o fiebre, allí sí consultar con el médico. Correcto. Acudir a la consulta, no necesitan ir a un hospital, claro, pueden ir a cualquiera de las redes de atención primaria del Ministerio de Salud o de Salud. Ahí les van a dar una buena atención primaria y les van a poder hacer, si es que es necesario, derivar o hacer la prueba para el COVID. Sí, y tener la conciencia de que nosotros podemos contagiar a los demás. Y tener la conciencia de que si nosotros nos aislamos, limitamos el contagio de la población, vamos a disminuir los casos y va a ser lo mejor para nuestra familia, para nuestros amigos, para la sociedad en general. Claro, corrijo tal vez el comentario, doctor, porque si vamos a hacer que todos los que presenten un estornudo o un dolor de cabeza vayan a los hospitales, van a colapsar más de la situación que ya está caótica, ¿no? En muchos hospitales. Entonces, hay líneas, tal vez, hay páginas web donde pueden tener acceso a información del Ministerio de Salud y demás, ¿no? Y la atención primaria, los centros de salud, las postas, están trabajando, y ahí se tiene que ir para buscar atención. Y evidentemente, cuando el caso lo amerita, lo derivan a los hospitales y es mucho más fácil el acceso. Es distinto que yo vaya de motu propio a un hospital, a una emergencia, a que vaya derivado por el doctor Ray de un centro de salud al cual yo conozco y al cual sé que está haciendo la cosa como debe de ser. Entonces es distinto. Claro, doctor Gayoso. Bien, muchas gracias. Gracias por compartir
esta información respecto ahora que hace No, frío, ¿no? encantado. Ahora que nos estamos abrigando más y que podemos resfriarnos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, Oscar Rayoso, neumólogo y profesor de medicina de la Cayetano Heredia. Vamos a ir con más noticias.